Me llamo Lucía Vargas. Tengo 33 años. Soy cardióloga en Madrid y madre soltera de unos mellizos de 3 años. 3 semanas antes de que llamaran a mi puerta, estaba tumbada en la parte trasera de una ambulancia. La sangre empapaba la manta del hospital que cubría mi estómago, mientras intentaba mantenerme consciente el tiempo suficiente para hacer una sola llamada de teléfono. Me acababa de atropellar una furgoneta, que se saltó un semáforo en rojo en el Paseo de la Castellana, justo después de terminar mi guardia. El técnico de emergencias no dejaba de repetirme que siguiera hablando, que siguiera respirando, que mantuviera los ojos abiertos, pero yo solo podía pensar en mis hijos. Estaban en casa con una niñera que tenía que irse en menos de una hora. Llamé a mis padres porque en un momento así tu cuerpo no le pregunta al orgullo qué debe hacer. Pide a gritos a las personas que se supone que deben acudir cuando dices necesito ayuda. Les dije que me llevaban a cirugía de urgencia. Les dije que necesitaba que alguien se quedara con mis mellizos solo unas horas. De fondo escuché voces ahogadas, impaciencia, molestia, risas. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje en el grupo de WhatsApp de la familia. Mi madre escribió que yo siempre había sido una molestia, una carga, y que no iban a perderse el concierto de Taylor Swift con mi hermana por culpa de mis dramas. Mi padre añadió que yo era médica y que debería saber cómo no exagerar las cosas. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras dejaron de parecer reales. Entonces, desde esa misma ambulancia pedí un teléfono prestado, contraté a una niñera de emergencias de 24 horas pagando el triple de la tarifa normal, y tomé una última decisión mientras me llevaban hacia el quirófano. Había terminado de pagar la vida de unas personas que podían verme sangrar y aún así llamarme un estorbo. 3 semanas después, alguien llamó a mi puerta. La primera vez que de verdad entendí a mi familia, no fue de pie en su casa ni sentada en una mesa cenando. Fue medio despierta en la sala de reanimación. Cada pocas horas, el dolor me arrastraba de vuelta a la conciencia. Un dolor que parecía abrir una a una habitaciones antiguas en mi memoria. Una enfermera me presionaba suavemente el abdomen y yo recordaba tener 10 años. Recordaba estar sentada en la encimera de la cocina mientras mi hermana pequeña Sofía desfilaba con vestidos de fiesta para mis padres. Como si el salón fuera una pasarela y los demás tuviéramos la inmensa suerte de presenciarlo. Mi padre Ricardo Vargas tenía una sonrisa especial que solo usaba para ella. Esa clase de sonrisa que te hace pensar que la mismísima luz del sol ha elegido su ventana favorita. Mi madre Carmen solía llorar con cada pequeño logro de Sofía. No porque fueran trágicos, sino porque eran tan hermosos que merecían lágrimas. Cuando Sofía dijo que quería trabajar en moda y redes sociales, mi madre dijo que había nacido para una vida de glamour. Cuando yo dije que quería ser médica, mi padre me miró por encima del periódico y dijo, eso es muy práctico. Ese fue todo el discurso. Práctico. No brillante. No valiente. No ambiciosa. Solo útil. Pasé años fingiendo que aquello no dolía, porque las hijas que sacan buenas notas se vuelven muy buenas convirtiendo el dolor en productividad. Me decía a mí misma que no necesitaba aplausos. Entré en la Universidad Autónoma. Me pasé las noches en vela en los laboratorios de anatomía estudiando para el examen médico para ser residente, cubriendo guardias nocturnas y peleando por una plaza de adjunta. Mientras tanto, Sofía cambió de carrera 2 veces. Dejó la universidad una vez abrió un blog. Se reinventó como creadora de contenido y de alguna manera seguía siendo tratada como la frágil obra maestra de la familia. El día que me gradué en la Facultad de Medicina, mis padres llegaron casi 2 horas tarde, porque tenían que dejar a Sofía en una comida con inversores en el barrio de Salamanca. Me hicieron una sola foto en el aparcamiento mientras sostenían bolsas de unas tiendas caras en las que se habían parado de camino. Esa misma noche, mi madre publicó en redes sociales sobre el increíble esfuerzo de Sofía porque había conseguido un evento patrocinado. Me reí cuando lo vi. Luego lloré en el baño de la sala de médicos del hospital donde nadie podía oírme. La sangría económica empezó lo suficientemente despacio como para parecer amor. Hace 8 años mi padre me llamó y me dijo que no llegaban a pagar la hipoteca, que era solo por ese mes. Les hice una transferencia antes de llegar al postre. Luego vino un mes más. Luego, su seguro médico privado, después de que le cambiaran las condiciones de jubilación. Luego la caldera. Luego una gotera en el tejado.
Luego la emergencia temporal del negocio de Sofía porque necesitaba ayuda para pagar el equipo de sus videos. Yo llevaba un registro en el ordenador, no porque planeara desenmascararlos, sino porque los médicos cuentan las cosas cuando tienen miedo. Los valores de las analíticas, los latidos del corazón, los intervalos de la medicación. Yo contaba las transferencias bancarias por la misma razón. Pensaba que si lograba ver el patrón con suficiente claridad, tal vez entendería por qué seguía haciéndolo. La respuesta era humillantemente sencilla. Una parte de mí creía que si daba lo suficiente, por fin me querrían a la luz del día. Que si les hacía la vida más fácil, tal vez dejarían de actuar como si Sofía fuera la única hija hecha de cristal y de promesas, pero el dinero no cura el favoritismo, solo lo alimenta. Para cuando estaba embarazada de los mellizos y su padre me abandonó en mi 5.º mes de gestación, yo ya me había convertido en los cimientos invisibles de la casa de mis padres. En su seguro personal y en la mitad del estilo de vida de mi hermana, cuando llamé a mi madre desde el hospital durante un susto de sangrado en aquel embarazo aterrorizada y sola me dijo que no podía venir, Sofía estaba teniendo una semana muy difícil porque un evento de marcas en Milán había sido un fracaso. Recuerdo estar mirando el monitor atado a mi barriga y darme cuenta de que mis bebés no nacidos ya estaban por debajo de las molestias de mi hermana. El total para cuando estaba en la sala de reanimación tras el accidente era de un poco más de 380.000 euros. Pagos de hipoteca, primas de seguro, reparaciones del coche, impuestos de la casa cuando andaban mal de dinero, préstamos rápidos para Sofía, emergencias creativas, cámaras nuevas y una vez, increíblemente, la fianza de un piso de lujo que juró devolverme en cuanto cobrara una campaña publicitaria. Nunca lo hizo. Yo sabía todo esto porque yo lo había pagado. Lo que no sabía hasta esa noche en la ambulancia era lo poco que había comprado con todo ese dinero. Cuando mi madre escribió molestia y carga, el dolor de mi abdomen casi desapareció por un segundo. El dolor físico es honesto. Ese mensaje no lo era. Ese mensaje contaba la verdad que habían maquillado durante años. Nunca me habían querido por mi fuerza. Me habían utilizado por ella. La recuperación fue más fea y más solitaria de lo que a la gente le gusta admitir. Una cirugía de urgencia te salva la vida, pero no te devuelve tu vida anterior perfectamente empaquetada. Llegué a casa con pegamento quirúrgico en el vientre, restricciones, para levantar peso, una bolsa de farmacia llena de analgésicos y 2 niños pequeños que no entendían por qué mamá no podía cogerlos en brazos. Ahí fue cuando empezó el latigazo emocional. Cada mañana sentía 2 cosas opuestas al mismo tiempo. Un dolor tan profundo que se instalaba detrás de mis costillas como una segunda herida, y una extraña, casi culpable ligereza, porque por fin había parado. Al tercer día en el hospital pedí mi portátil, entré en las aplicaciones de mis bancos y cancelé todas las transferencias automáticas. El pago de la hipoteca cancelado, el recibo del seguro cancelado, la transferencia mensual de ayuda cancelada. Bloqueé los números de mis padres, el número de Sofía y el de cualquier pariente entrometido que decidiera ser de mediador en su nombre. El silencio que siguió debería haberse sentido vacío. En lugar de eso, fue como soltar una mochila llena de ladrillos que había olvidado que llevaba a cuestas. Javier Méndez, un médico de urgencias de mi hospital, se convirtió en el primer testigo de ese nuevo silencio. Él había estado en la ambulancia. Él había visto los mensajes en mi pantalla porque le pedí que les hiciera una captura antes de que mi teléfono se quedara sin batería. Javier no era la clase de hombre que llenaba los espacios silenciosos con frases hechas. Me trajo café, me revisó la herida, se aseguró de que entendía las instrucciones de alta. Y la segunda tarde, después de que yo llegara a casa, se quedó de pie en mi cocina mientras yo me apoyaba en la encimera, intentando no llorar sobre un montón de facturas sin abrir. «Sabes muy bien», me dijo, dejando sobre la mesa una bolsa de una pastelería de Chamartín, «que no les debes ni un solo latido más de tu corazón, ¿verdad?» No fue poético, pero fue la primera frase que alguien me había dicho que hizo que toda la situación pareciera moralmente sencilla, no fácil, sencilla. No les debía ni un solo latido más. La agencia de niñeras que llamé desde el hospital envió a una mujer llamada Teresa, una antigua educadora infantil de 48 años, con el rostro más sereno que jamás había visto. Se hizo cargo del cambio de turno, aprendió la rutina de acostar a los mellizos en una sola noche y me envió fotos todos los días mientras estuve ingresada. 2 caritas manchadas de puré en pijama, bloques de construcción esparcidos por la alfombra, un niño dormido de lado en el sofá. Desconocidos protegiendo a mis hijos, mientras mi propia familia cantaba a pleno pulmón en el estadio Santiago Bernabéu.
Ese detalle me importaba más que el propio concierto. No era que hubieran elegido a Taylor Swift, era que habían elegido la diversión mientras yo estaba en una camilla pidiendo ayuda. Y luego me hicieron sentir insignificante por haber interrumpido su noche. 3 semanas es tiempo suficiente para que un sistema familiar entre en pánico, se reagrupe y saque las garras. Los primeros días después de bloquearlos, no supe nada. Luego el recibo de la hipoteca debió ser devuelto, luego el cobro del seguro debió fallar. Empezaron a acumularse números desconocidos en mi teléfono. Mensajes de voz de mi madre llorando, mensajes de voz de mi padre furioso. Uno de Sofía llamándome dramática y preguntándome si de verdad pretendía destruir a toda la familia por un malentendido. Los borré todos sin escuchar el final. Pasé mi periodo de recuperación, haciendo cosas que me daban paz y nada de glamour. Citas de rehabilitación con ropa deportiva, pedir la compra por internet, llevar a los mellizos al Corte Inglés a por pintura de dedos y gusanitos, sentarme en el borde de su alfombra a la hora de dormir porque agacharme me dolía demasiado, como para arroparlos bien. Moví el dinero a una cuenta separada para su fondo universitario. Una noche me encontré mirando esos números después de hacer la transferencia. Pensé, así que este es el aspecto que tiene el alivio cuando se viste de responsabilidad. Luego vino la campaña de difamación. Un primo con el que apenas hablaba me escribió: Hola, solo te aviso. Tus padres van diciendo por ahí que el accidente te ha dejado mal de la cabeza. Esa misma noche, Sofía subió una historia en blanco y negro, un selfie a la luz de las velas. Escribió: algunas personas cambian después de un trauma, rezando por la paz, la sanación y la responsabilidad afectiva, sin dar nombres, por supuesto. No le hacía falta. Sus seguidores respondieron con corazones y comentarios sobre cómo poner límites a las personas tóxicas. Casi me eco a reír. Entonces mi hijo se subió a mi regazo con un libro y dijo: Mamá, lee el del tigre. Y me di cuenta de que había terminado de gritar en su circo. Yo respondería con hechos, no con publicaciones. Solo que aún no sabía quién me ayudaría a llevar esos hechos al lugar donde de verdad importaban. Los golpes en la puerta llegaron un sábado gris por la mañana, exactamente 3 semanas después de mi cirugía. Yo estaba de pie frente a los fogones haciendo tortitas con arándanos. Porque los mellizos habían aprendido la palabra arándano y la usaban sin piedad y con gran alegría. Estuve a punto de ignorar la puerta. Mi cuerpo todavía se tensaba cada vez que escuchaba un sonido inesperado, como si la emergencia se hubiera convertido en la configuración predeterminada de mi sistema nervioso, pero volvieron a llamar. 3 golpes medidos, ni impacientes ni dubitativos. Cuando miré por la mirilla, dejé de respirar por un segundo. Mi abuelo Tomás estaba en mi porche con un abrigo elegante, el pelo plateado peinado hacia atrás y la postura tan recta como una sentencia. No lo veía desde hacía casi 3 años. Mis padres siempre tenían excusas para explicar por qué las visitas eran complicadas. Estaba demasiado lejos. Estábamos demasiado ocupados, pasaban demasiadas cosas. Lo que eso significaba en realidad era muy sencillo. Mi abuelo nunca había probado cómo me trataban. Y mis padres preferían que sus ilusiones no fueran cuestionadas. Cuando abrí la puerta me echó una mirada a la cara, y luego a la forma en que mi mano se apoyaba instintivamente en mi abdomen. Su propia expresión pasó de ser formal a estar furiosa en un solo latido. Me abrazó con cuidado, como si supiera que me mantenía de una pieza a base de puntos de sutura y fuerza de voluntad. Ya sé bastante, dijo antes de que yo pudiera hablar. Clara me ha contado el resto. La tía Clara era la hermana menor de mi madre, la única persona de toda la familia que había observado nuestra casa y había llamado al favoritismo por su nombre en lugar de fingir que era simplemente nuestra forma de ser. Los mellizos asomaron la cabeza por detrás de mis piernas. En menos de 10 minutos, mi abuelo estaba sentado en la mesa de mi cocina, cortando las tortitas en cuadraditos, perfectos, mientras los niños se ganaban su cariño como si lo conocieran de toda la vida. Me emocionó de una forma inesperada. Ver a un hombre de mi propia sangre ofrecer a mis hijos una atención tan pura sin ninguna factura escondida debajo. El abuelo Tomás había pasado la mayor parte de su carrera como profesor de economía y más tarde como perito en casos de fraude fiscal en la Audiencia Nacional. Tenía la mente de un hombre capaz de escuchar una anécdota familiar e identificar al instante el modelo de negocio que había detrás. Después de que los mellizos se fueran a la alfombra a jugar, cruzó las manos sobre su taza de café y dijo:
Lucía, esto dejó de ser un desacuerdo familiar hace mucho tiempo. Esto es una estructura financiera unidireccional disfrazada de parentesco. Esa frase me golpeó más fuerte que el mensaje de mi madre, porque era muy precisa. Ni emocional, ni teatral. Precisa. Me preguntó si aún conservaba los registros. Le dije que sí. Cada transferencia bancaria, cada extracto, cada factura, cada visum, cada captura de pantalla, incluso los mensajes de la ambulancia que Javier había guardado, asintió una vez. Bien. La celebración de mi 70 cumpleaños es el sábado que viene. Todos estarán allí. Tus padres, Sofía, los tíos, los primos. Quiero que la verdad esté sobre la mesa antes de que la entierren bajo falsa preocupación y puro teatro. Dije que no inmediatamente, no porque dudara de él, sino porque una parte primitiva de mí, esa parte que sigue siendo hija, todavía creía que exponerlos me convertiría en la destructora de la familia, en lugar de ser la persona que la había estado sosteniendo en silencio. Mi abuelo dejó que terminara y luego me dijo: las familias construidas sobre la verdad se doblan, las familias construidas sobre la explotación se rompen. Esa ruptura no es culpa de la verdad. Luego me contó cómo había empezado a hacer preguntas. Sofía había subido videos sonriendo en el concierto la misma noche de mi cirugía, etiquetando a mis padres y escribiendo la mejor noche en familia de la historia. Más o menos a la misma hora Clara lo había llamado llorando después de enterarse de lo que había pasado en la ambulancia. Él había atado cabos, y según sus propias palabras había sumado 2 y 2 en su cabeza. No necesitaba mucho más. Llevaba años viendo a Ricardo y a Carmen vivir muy por encima de las posibilidades que decían tener. Para cuando se fue esa mañana teníamos un plan. Yo recopilaría todo. Él se encargaría de buscar el momento. Clara ayudaría a coordinar a la familia, y se aseguraría de que luego nadie pudiera decir que todo esto se había susurrado a escondidas. Antes de salir el abuelo, Tomás miró hacia mi cocina donde los mellizos habían construido una torre torcida, y estaban aplaudiendo sin motivo alguno. No vas a ir allí por venganza, me dijo. Vas a ir para que tus hijos nunca crezcan pensando que el amor significa dejar que te dejen seca. Esa fue la frase que me hizo cambiar de opinión. No era justicia para mí, era protección para ellos. Pasé la semana siguiente preparando un expediente lo bastante grueso como para poner fin a una mentira que había tardado años en perfeccionarse. La preparación se convirtió en su propia forma de terapia. Cada noche después de que los mellizos se durmieran, me sentaba en la mesa del comedor con un té frío a mi lado. Y reconstruí la arquitectura de 8 años robados, extractos de hipotecas subrayados en amarillo, transferencias bancarias cruzadas con las fechas, recibos cotejados con las pólizas de mis padres, pagos por Bizum que Sofía había etiquetado con mentiras alegres como préstamo puente a corto plazo, inversión para el canal, y una vez increíblemente amor de familia. Imprimí las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp. Hice que Javier se enviara un correo a sí mismo confirmando la fecha y la hora por si alguien intentaba decir que era un montaje. Clara vino a casa 2 veces con comida a domicilio, y su expresión se volvía más afilada cuanto más leía. No solo se quedaron con tu dinero, me dijo una noche pasando las páginas de un montón de extractos bancarios. Construyeron todo un relato alrededor de por qué se lo quedaban. Eso es lo que hace que esto esté podrido. Mientras yo organizaba los hechos, mis padres organizaban las percepciones. Mi madre llamaba a los parientes con voz temblorosa y les decía que estaba muy preocupada por mí desde el accidente. Mi padre recalcaba la palabra estrés. Hablaba de lo duro que es ser madre soltera y del trauma. Construían cuidadosamente esa clase de historia que tanto gusta a las familias para guardar las apariencias porque permite a todos compadecer a la víctima mientras se protege a los que de verdad hacen daño. Sofía subió la intensidad en Internet. Un día era una historia sobre cómo rezar por las relaciones familiares rotas. Al siguiente era una galería de fotos muy cuidadas sobre el autocuidado, con un texto que decía: aprender a poner límites saca de quicio a las personas que se benefician de tu silencio. La ironía era casi impresionante. Una prima me envió la publicación con un solo mensaje. Creo que esto va por ti. No contesté. Mi silencio ya no era debilidad. Era estrategia. El día antes de la fiesta llevé a los mellizos al centro de Madrid.
Paseamos por el Parque del Retiro porque necesitaba recordar que el mundo seguía siendo mucho más amplio que esta familia. Ellos persiguieron palomas cerca del Palacio de Cristal, mientras yo me sentaba en un banco con un café y miraba a los desconocidos hacerse fotos bajo la fría luz de la primavera. Mi hija me preguntó si el abuelo y la abuela también estarían en la fiesta de cumpleaños. Le dije que sí. Me preguntó si iban a ser buenos. Esa pregunta golpeó algún lugar desprotegido dentro de mí. No lo sé, le dije con sinceridad, pero mamá sí lo será. En el tren de cercanías de vuelta a Majadahonda, pensé en la frecuencia con la que las hijas como yo confunden ser complacientes con ser amables. No son lo mismo. Una protege la paz. La otra a menudo alimenta la crueldad. La casa de mi abuelo estaba en Puerta de Hierro, en un terreno inmaculado que hacía que cada reunión familiar pareciera una representación del viejo éxito español. Columnas blancas, maderas pulidas, retratos enmarcados y un servicio de catering que sabía exactamente dónde dejar las copas de cava sin molestar. Cuando llegué a la entrada ya estaba llena de coches. Llevaba un vestido azul oscuro, unos zapatos cómodos, y la expresión que solía utilizar antes de dar malas noticias a las familias en el hospital, tranquila alerta. Sin reaccionar, Clara me recibió en el vestíbulo, me miró a la cara y me apretó la mano. Él está listo, murmuró. ¿Y tu madre ya se está ganando al público? Por supuesto que lo hacía. Mis padres estaban cerca de la chimenea fingiendo calidez. Mi padre tenía esa sonrisa de anfitrión, que usaba siempre que necesitaba la aprobación social más que respirar. Mi madre parecía elegante y afligida, enfundada en seda color crema. Sofía flotaba cerca de ellos, con un vestido ajustado y un maquillaje perfecto. Era la viva imagen de la mujer que había construido su carrera haciendo que la vida pareciera un sueño ante las cámaras. Cuando me vio su rostro, se iluminó de esa forma artificial que las mujeres aprenden, para esconder la hostilidad debajo del encanto. Lucía, qué sorpresa, dijo, lanzando 2 besos al aire cerca de mis mejillas. Estás muy bien. Estábamos todos tan preocupados. La miré a los ojos y le dije. Es curioso. Teniendo en cuenta lo del concierto, su sonrisa parpadeó. Mi madre intervino antes de que Sofía pudiera responder. Me apretó el brazo como si fuéramos simplemente una familia superando un pequeño bache. No hagamos esto aquí, susurró. La noche del abuelo debe seguir siendo preciosa. Casi me eco a reír. Siempre querían perfección, justo en el momento en que la verdad estaba llamando a la puerta. El ataque comenzó antes de la cena. Yo estaba en la mesa de las bebidas, sirviéndome agua con gas. Entonces, escuché la voz de Sofía llegando demasiado clara a mis espaldas. Solo me preocupa que no sea ella misma, les decía a 2 tías y a una prima de Aravaca. El accidente la ha cambiado mucho. Está enfadada con todo el mundo, incluso con los que intentamos ayudar. Mi madre se unió a la conversación, con un suspiro tan ensayado que dolía verlo. Rezamos para que busque apoyo psicológico. Lo hemos intentado todo. Mantuve la espalda vuelta y dejé que cavaran su propia tumba. Al otro lado del salón, mi abuelo estaba de pie junto al piano, observando. No vino a rescatarme. Simplemente esperó hasta que la sala hubiera escuchado lo suficiente de su versión para entender exactamente qué era lo que estaba a punto de derrumbarse. Entonces levantó su copa. La golpeó suavemente con una cucharilla. Y toda la fiesta se fue silenciando lentamente alrededor de ese sonido. Si nunca has visto cómo se cae una careta en público, debes saber que no ocurre de golpe. Cae pedazo a pedazo. Mi abuelo dio las gracias a todos por venir, y luego con toda calma dijo que quería aclarar un asunto familiar antes de cenar. La sala enmudeció. Se volvió hacia mi padre y le preguntó casi de manera casual. Ricardo, ¿quién ha estado pagando la hipoteca de tu casa durante los últimos 8 años? Mi padre soltó una carcajada nerviosa, y dijo que él, por supuesto. El abuelo asintió, abrió una carpeta y dijo. Curioso. Porque tengo registros que muestran 96 transferencias consecutivas desde las cuentas de Lucía vinculadas a esa hipoteca. Un murmullo se extendió por la sala. Luego leyó los totales. Pagos de la hipoteca, primas del seguro, reparaciones, la ayuda para el negocio de Sofía. La cifra era asombrosa. Más de 380.000 euros. Mi madre intentó decir que aquello era una falta de respeto. El abuelo le devolvió una sola pregunta.
Jimmy sí, es mentira. Ella no tuvo respuesta. Sofía intentó decir que yo estaba exagerando, porque me encantaba hacerme la víctima. Pero todo terminó en el mismo instante en que el abuelo sacó el mensaje de la ambulancia y lo leyó palabra por palabra. Siempre ha sido una molestia y una carga. Tenemos entradas para ver a Taylor Swift con Sofía esta noche. Apáñatelas tú sola. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Luego vino la segunda oleada. Sorpresa. Repulsión. La gente dio un paso atrás alejándose de mis padres, como si la propia verdad hubiera enrarecido el aire. Mi padre dijo que los estaban humillando. El abuelo le respondió: No, vuestros propios actos han hecho eso. Nosotros solo nos negamos a seguir tapándolos. Luego me miró y me dio la oportunidad de hablar. Y lo hice. Dije que no había venido por venganza. Vine porque esta familia había vivido durante años de una versión de mí, que solo funcionaba si me mantenía callada. Dije que me había pasado la mayor parte de mi vida adulta creyendo que si daba lo suficiente por fin me querrían de verdad. Pero la noche que me estaba desangrando en una ambulancia, descubrí exactamente lo que toda esa lealtad había comprado. Un mensaje de texto llamándome carga. Miré a mis padres y les dije que no volvería a enviarles ni un solo euro. Ni para la casa, ni para el seguro, ni para Sofía, ni para nada. Si alguna vez iba a haber algún tipo de relación en el futuro, tendría que empezar con la verdad. No con la culpa, no con el miedo, y no con otra factura disfrazada de amor familiar. Mi madre se echó a llorar. Mi padre me miró como si ya no reconociera a la hija a la que creía poder exprimir. Sofía bajó la mirada y no dijo nada. Unos minutos después los tres abandonaron la fiesta y nadie fue detrás de ellos. La mentira que los había protegido durante años, por fin se había estrellado. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba, porque las familias hablan con una rapidez asombrosa cuando la vergüenza cae por fin sobre las personas adecuadas. En menos de 48 horas tenía mensajes de primos, tías e incluso de un tío que apenas me había saludado en años. Algunos me pidieron perdón. Otros admitieron que se habían creído el cuento de que yo era una persona distante y fría. Algunos no dijeron nada útil, pero querían que supiera que pensaban en mí. Lo cual es la versión familiar de quedarse mirando las llamas después de que otra persona haya avisado a los bomberos. Mis padres intentaron ponerse en contacto conmigo desde teléfonos nuevos. Mi madre me dejaba mensajes de voz hablando de malentendidos y de curar heridas. Mi padre dejó exactamente un mensaje breve y seco diciendo que todo esto se había salido de madre. Los borré. Ya no me interesaban las disculpas en privado, de personas que habían vivido en público a costa de mi esfuerzo. La realidad llegó con la misma dureza que las facturas sin pagar. Sin mis transferencias, la hipoteca dejó de pagarse en cuestión de semanas. No había ninguna cuenta de ahorro secreta, porque la cuenta de ahorros había sido yo. La casa se puso a la venta a finales del verano. Se malvendió por mucho menos de lo que mi padre alardeaba que valía, y el poco dinero que sacaron desapareció en deudas, atrasos y letras que habían ido posponiendo durante años creyendo en la fantasía de que yo seguiría funcionando como su red de seguridad infinita. No se mudaron a otra casa bonita. Se fueron a un piso de alquiler pequeño a casi 40 minutos hacia el sur, en un barrio que mi madre en otro tiempo habría mirado por encima del hombro. Mi padre, cuya prejubilación se había financiado gracias a mi dinero y no a su esfuerzo, tuvo que aceptar un trabajo de noche, como reponedor en una ferretería a las afueras de Getafe. Mi madre empezó a limpiar oficinas 3 mañanas a la semana, y más tarde añadió unas horas llevando las cuentas de una parroquia, para poder pagar la luz y el agua. El castigo no fue de película, fue ordinario. Y precisamente por eso dolió más. Tuvieron que vivir la vida que daban por sentado que yo podía sobrellevar sola, porque yo era la chica fuerte. La caída de Sofía fue peor, porque la suya dependía de su imagen pública, y las reputaciones construidas en Internet se hunden haciendo mucho ruido. Una prima le contó la cena del cumpleaños a un conocido del mundillo de las agencias en Madrid. Otra persona reconoció a Sofía por sus marcas colaboradoras. 2 empresas locales cancelaron sus contratos sin hacer ruido. Un estilista que en otro tiempo le rogaba trabajar con ella dejó de responderle a los mensajes. Los comentarios en sus redes se vaciaron.
Los me gusta cayeron en picado. Para alguien que necesitaba la atención como si fuera el aire para respirar eso, fue su propia condena. Antes del invierno dejó su pisazo en el centro y se metió a vivir en un piso interior en Malasaña compartido con una amiga. Luego empezó a trabajar de camarera en un local de brunch para modernos. Mientras intentaba limpiar su imagen, hablando de salud mental y energías positivas, pero Internet sabe oler la mentira. Y no le perdonó el papelón. El resto de la familia hizo lo que hacen las familias de toda la vida cuando no quieren meterse en problemas. Simplemente dejaron de llamar a la gente que les amargaba la digestión. Mis padres no fueron invitados al 40 cumpleaños de mi primo. Sofía no apareció en la cena de Nochebuena. Y las felicitaciones de Navidad de ese año casualmente nunca llegaron a su nuevo buzón. Nadie los echó oficialmente. Solo aprendieron que una vez que se sabe la verdad, hay puertas que se cierran sin hacer ruido. Clara me contó más tarde que mi madre le lloraba a todo el que quisiera escucharla quejándose de la humillación pública. El abuelo Tomás respondió aquello una sola vez. La humillación es lo que sientes cuando tu estatus cae. El arrepentimiento es lo que sientes cuando tu conciencia despierta. Dime cuál de las dos es la que te duele. Ojalá pudiera decirte que me sentía victoriosa todos los días. Pero no era verdad. Sentía alivio, luego una pena inmensa. Y luego alivio otra vez. Algunas noches después de que los niños estuvieran dormidos, me sentaba en mi piso nuevo más pequeño y luminoso cerca del hospital, y me dejaba llorar. No por la familia que había perdido, sino por la que había estado suplicando tener desde niña. Son pérdidas distintas. Una es real, la otra es el fin de una ilusión que te mantenía atada. Javier se quedó a mi lado a través de todo aquello, a veces, trayéndome cena caliente después de mis guardias, otras veces ayudándome a pelear con las instrucciones de los muebles de los niños, porque juré que jamás volvería a pedirle un favor a mi familia. Mi abuelo se convirtió en un pilar. Llevaba a los mellizos al zoológico de la casa de campo, o a merendar chocolate con churros, y me los devolvía llenos de energía felices y sabiéndose inmensamente queridos. Clara venía a casa a cenar 2 veces al mes, y me enseñó que la rabia es necesaria. Cuando por fin dejas de confundirla con la culpa, el dinero me cambió la vida de inmediato. Los 3.200 € que antes salían de mi cuenta todos los meses para mantener a mis padres fueron a parar a las cuentas universitarias de mis hijos, a un fondo de ahorro, y el plan para comprar una casa de verdad. Compré tranquilidad para las personas que sí dependían de mí. En lugar de pagarle los caprichos a quienes les molestaba tenerme cerca, y esa fue la mejor recompensa, no ver hundirse a mis padres, sino ver cómo crecía el futuro de mis hijos exactamente en el mismo lugar donde antes estaba el egoísmo de otros. Hay una paz inmensa en ver cómo tu esfuerzo por fin te devuelve la dignidad. Unos 8 meses después del famoso cumpleaños, Sofía me llamó desde un número oculto. Casi no se lo cojo. Cuando lo hice, su voz sonaba más frágil de lo que jamás había escuchado. No sonaba artificial, ni montada. Sonaba agotada. No me pidió dinero, y eso fue lo primero que me sorprendió. Me dijo que se había pasado meses llena de rabia contra mí, porque echarme la culpa era más fácil que mirarse al espejo. Dijo que la noche del accidente le daba vueltas en la cabeza más de lo que quería reconocer. Sobre todo el maldito mensaje de texto. No puedo creer que hiciera eso, susurró. Yo ya sabía demasiado como para decirle que no pasaba nada. Solo la escuché. Entonces dijo algo que tuvo más valor que sus disculpas. Me gustaba tanto ser la niña bonita que nunca me importó el precio que tú estabas pagando. Esa fue la primera verdad absoluta que había salido de su boca. No la perdoné en ese instante. No le prometí que volveríamos a ser hermanísimas. Simplemente le dije, si de verdad sientes eso, demuéstralo con tu forma de vivir a partir de ahora. Lloró un poco. Y colgamos. A veces hacer las cosas bien empieza ahí, no en un abrazo de película, sino en la primera frase sincera. ¿Qué dices en tu vida? Mis padres y yo no arreglamos las cosas ese año. Nos convertimos como mucho en un par de extraños, sabiendo el uno del otro a través de rumores. Supe que a mi padre le había subido la tensión por culpa de los nervios. Supe que mi madre seguía yendo de víctima, más preocupada por su orgullo que por pedir perdón. Supe que hablaban menos de mí,
porque ya no podían inventarse historias delante de gente que sabía toda la verdad. No sé si han cambiado de puertas para adentro, allí donde nadie mira, y por primera vez en mi vida ya no siento la necesidad de averiguarlo. Lo que aprendí de toda esta pesadilla es muy fácil de decir y muy duro de aceptar. Llevar la misma sangre no le da derecho a nadie a destrozarte. El amor no se mide por la cantidad de daño que aguantas en silencio, y la palabra familia es una trampa si solo la usan para sacarte los cuartos, para mandarte callar y para hacerte sentir culpable. Cuando por fin decides decir que no, durante años pensé que poner límites era una cosa de gente egoísta, que no quería esforzarse por los demás. Me equivocaba. Poner límites es lo que hace la gente sana para que su esfuerzo no acabe borrándolos del mapa. La mentira más destructiva que me tragué fue pensar que ser útil era lo mismo que ser querida. No lo es. A veces solo significa que les vienes bien. Si me preguntas hoy, ¿qué fue lo que cambió para siempre la noche que me atropellaron? No te diré que fue la operación. Ni siquiera te diré que fue el mensaje de mi madre. Te diré que fue ese instante en la camilla en el que supe que todavía podía salvar a mis pequeños, que todavía podía salvarme a mí misma. Y que iba a hacerlo sin mendigar ni una sola migaja de cariño a unas personas que habían convertido mi lealtad en su cajero automático. Ese fue el principio. No fue la traición. Fue mi principio. Y cuando escuché esos golpes en la puerta 3 semanas después, y dejé pasar a la única persona de mi sangre que prefería la verdad a vivir de las apariencias, todo lo demás empezó a encajar. Así que no, yo no rompí a mi familia. Yo solo dejé de pagarles la mentira. Si ellos quieren llamarlo traición, que lo llamen como quieran, yo lo llamo sobrevivir. Lo llamo amor propio. Y lo llamo la herencia más grande que les voy a dejar a mis hijos. Y que vale 100,000 veces más que el dinero. La absoluta certeza de que el amor jamás debería tener que comprarse a las personas que te dicen que es incondicional,